Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Nosotros somos el grupo juvenil de la Iglesia Central de Río Negro y el día de hoy le vamos a traer la lección número 12. Dios es fiel. Pero antes quiero saludar a quienes nos acompañan a menudo, a nuestros panelistas, y quiero saludar a Johan. ¿Cómo te ha ido en la semana, Johan? Pues por lo que ha del transcurso de la semana, muy bien. Ok, me alegro mucho por eso. Laura, Joana, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Mucho trabajo, pero eh, mm, Dios me ha bendecido esta semana mucho. Me alegro mucho, Laura, Joana. ¿Y tú, Juan Esteban, cómo te ha ido en la semana? Excelente, la verdad. Esta semana ha sido de muchas bendiciones y pues contento de estar aquí con cada uno de ustedes. Bueno, me alegro mucho. Bueno, yo en particular todavía siento que me estoy mudando, siento como si no me hubiese mudado aún y bueno, ahí estamos un poquito organizando poco a poco las cosas y en la semana me ha ido, gracias a Dios, bien en el trabajo. Ha sido una semana interesante y gracias a Dios porque he hecho cosas que no hacía naturalmente y me ha gustado. Antes de empezar la lección me gustaría que nuestra compañera Laura nos guiara en oración. Bueno, acompáñenme por favor cerrando sus ojos. Amado Señor, tú que moras en lo más alto de los cielos, gracias porque nos has permitido durante esta semana trabajar, estudiar o descansar, Señor. Gracias porque hemos podido sentir tu brazo poderoso alrededor nuestro que nos protege, nos permites llegar a nuestras casas en la noche, nos permites comer, Señor. Te pedimos que durante esta semana que va a comenzar, seas tú con nosotros, nos acompañes y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu divina y santa voluntad, Señor. Te pedimos que la lección que vamos a repasar ahora sea de gratitud y que sea también de mucho aprendizaje para las personas que nos estén viendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Laura por acompañarnos en oración. Bueno, antes de comenzar, los invito a que se suscriban, le den like, activen la campanita y compartan estos videos. La idea es difundir estos videos para que tenga un mayor alcance, para que no solamente se quede en sus casas, sino para que muchas personas puedan conocer del amor de Cristo y de las palabras de vida para vida eterna que tiene con cada uno de ustedes. Bueno, el título de hoy es Dios es fiel. Para ustedes, ¿qué significa eso, Johan? Para ti, ¿qué significa que Dios sea fiel? Que a pesar de que nosotros no lo seamos, pues a pesar de que nosotros no le demostremos que independientemente de lo que pase vamos a estar con él, él siempre está con nosotros. Ok, buena respuesta, Laura. Bueno, pues nosotros que hoy en día vivimos en una sociedad que no tiene responsabilidad afectiva, ni ahorita no somos personas de palabra. Pienso que es la fidelidad es como ser consciente y ser responsable de lo que decimos y de lo que hacemos con respecto a los demás. Y también, como dice Johan, alguien en quien podamos confiar, en quien sabemos que sí va a cumplir lo que dice que va a hacer. Y Juan Esteban, para ti, ¿cómo has visto reflejado esa fidelidad de Dios en tu vida? Es precisamente como decía la compañera Laura, y es en los hechos de las palabras. ¿Sabes? Para mí, uno de los pilares es que tu palabra es la que vale. Entonces, cuando el Señor dice, buscad y hallaréis, entonces yo digo, pues el Señor siempre ha sido fiel. Cada vez que se le ha pedido, ha dado. Y si no ha dado, ha sido por nuestro bien. Amén. Me llama la atención lo que dice el versículo para memorizar. Josué 21:45. Por favor, Johan, ¿puedes leerlo? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Hay que tener en cuenta el contexto histórico del versículo para memorizar. El versículo para memorizar nos habla de que todo se cumplió, pero todo se cumplió a medida de que el pueblo también iba cumpliendo. Dios es fiel y siempre será fiel, pero para que se cumpla una promesa no, debe haber parte de fidelidad nuestra. Es decir, y lo voy a explicar de la siguiente manera, para que la segunda venida de Cristo se dé en nuestras vidas,
tiene que pasar lo siguiente. Su pueblo debe predicar su palabra. Si no hacemos eso, el Señor no vendrá pronto. Pero cuando su pueblo unánime vaya y predique a toda tribu, lengua y nación el mensaje de Cristo, allí Él vendrá. Entonces, en este caso, el pueblo de Israel había hecho todo conforme a lo que Dios había dicho. Es decir, que no había hecho lo que hicieron los que salieron de Egipto. Los de Egipto se les mandó a conquistar la tierra de Canaán, pero ellos miraron la tierra y dijeron, no nos parece. Está como difícil, hay gente muy grande y para allá no vamos a perecer. Salimos de Egipto y nos vamos a morir en manos de estos gigantes. Si los que eran egipcios tenían la mano más pequeña, ahora con estos gigantones, aquí vamos a morir de una vez. Entonces, ellos no confiaron en Dios, porque Dios lo que les dijo fue, vayan y yo estaré frente a ustedes. Ahora, estos que sí fueron, ellos fueron y cumplieron a cabalidad con lo que Dios dijo. Y me llama la atención lo que dice el autor para el día sábado, y habla al respecto de el discurso de John F. Kennedy, que tuvo alrededor de unas 1366 palabras su discurso. Pero lo que más destaca de su discurso es cómo llama a una nación, a un pueblo, a que tome responsabilidades con respecto a su tierra y no sus privilegios. Es decir, en muchas ocasiones pedimos privilegios. Yo merezco, ¿cierto? Estamos en la época, como dijo Laura, en la época donde no tenemos responsabilidad afectiva y sobre todo somos merecedores de. Yo merezco que me quieran, pero yo te puedo maltratar. Yo merezco hacer tal cosa porque me lo he ganado. Somos merecedores, pero nunca miramos nuestras responsabilidades y no nos hacemos acreedores a nuestras responsabilidades. Y esto fue lo que mandó John F. Kennedy a toda la nación. Eso fue de lo que se trató su discurso, a tomar responsabilidades. John F. Kennedy era un hombre creyente en Dios y también pidió a su pueblo que de la mano de Dios salieran adelante. Es muy parecido al discurso que vemos, el primer discurso de Josué. Josué sabía que iba a morir. Y como Josué sabía que iba a morir, él tenía que dejar a su pueblo con líderes que estuvieran en buenas manos. ¿Cierto? O sea, necesitamos que cuando alguien nos vaya a suceder, o sea, que vaya a tomar nuestro puesto, lo haga con la misma fuerza y con la misma vehemencia que se hizo en el trabajo, incluso mucho más. Y esa era la preocupación de Josué. El pueblo ya estaba instalado, el pueblo ya estaba en un lugar fijo y no estaba, digámoslo así, ya no tenían esa misma problemática que tenían que luchar. Pero Josué hizo un llamado a no descuidar a Dios, a no dejarlo de un lado. No porque las aguas estaban calmadas, debían quedarse quietos. Y esa fue el primer discurso de Josué antes de morir. Y eso es lo que debemos hacer y tener en cuenta nosotros. Número 1, ¿qué estamos haciendo nosotros en los momentos de calma? ¿Nos estamos descuidando o estamos teniendo en cuenta a Dios para todo lo que hagamos en nuestras vidas? Esa es una pregunta bastante importante. Pero quiero hablar al respecto de todo se cumplió. ¿Qué podemos hablar con respecto a ello? Bueno, para empezar, la lección nos pide que leamos Josué 21 del 43 al 45. Ya estamos como en el clímax de lo que es el libro de Josué. Ya están repartiendo las tierras, ya están cumpliéndose como los objetivos de la vida de Josué. Entonces vamos a leer
Vemos que en estos 3 versículos se menciona la palabra todo o toda o todos, o sea, en absoluto, 6 veces en solo 3 versículos, cumpliendo así la promesa de Dios. Entonces dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cierto? Aquí vemos que eh, se cumple todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, no como algo que el pueblo de Israel haya obtenido por sí solo, sino que vemos que durante todo el libro de Josué, es más, desde el Éxodo hasta acá, o incluso desde más adelante, desde Abraham, Dios siempre puso su mano en cada una de las personas que usó, y no es que ellos lo hayan obtenido por sí mismos, porque entonces no tendría gracia la gracia, ¿cierto? Sino que es Dios quien les da todo lo que les prometió. Entonces, eso también se aplica a nuestras vidas. Muchas veces nosotros desconfiamos de la palabra de Dios. Creemos que Él va a cumplir a medias o queremos como darle un empujoncito a las promesas de Dios. Sin embargo, Él nos dice, mediante estos versículos, que todo lo que Él dice se hace realidad. Muchas veces nosotros queremos ayudarlo, queremos empujar las cosas que creemos pues que son buenas para nosotros, cuando en realidad estamos un poquito distorsionando el plan de Dios, pero Él nos dice que confiemos en Él porque Él es capaz de hacerlo todo. Sí, exacto. Y una parte de ese todo lo cumple, tanto es lo bueno como lo malo para nosotros. Hay una parte que dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, no es que no vayamos a tener problemas, sí, es que los tendremos. Estamos en un mundo de pecado, de mal, pero su promesa es clara: yo estaré con vosotros. Y me gusta el texto de 2 de Timoteo 2:13 que dice, si somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Allí, ahí vemos que aún aun cuando nosotros a veces somos infieles, Él siempre permanece. Él, él no depende de nosotros para ser fiel. No, no es como nuestra humanidad que cuando tenemos a nuestra pareja y la gente dice normalmente, que si ella me hace infiel, yo también le soy infiel. No, Él es fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Una señal de preocupación. ¿Qué podemos hablar al respecto de eso? Bueno, ya estamos concluyendo el libro de Josué. Nos encontramos que la conclusión de la sesión del libro de Josué en Josué 21, 43 al 45 que ya leímos. Y acá nos encontramos a un Josué que le dice a su pueblo que todas las victorias, que la tierra que tuvieron, que los pueblos que derrotaron, que el maná, que cómo comieron, que cómo eh, vivieron, por así decirlo, que tuvieron todo para vivir cómodamente, no se lo podían atribuir a ellos mismos, sino que era por su fe y su obediencia. Si no hubieran tenido la obediencia, no lo hubieran hecho. Así como en el caso de De bueno, los gabaonitas. pues Bueno, también, no recuerdo el nombre en este momento, que es el que se toma al que van que toman ya Canaán y una persona toma parte del Ok, el anatema. pecado de Acán. Bueno, y que eso los conllevó a que perdieran una batalla por a causa de la desobediencia. Entonces nos damos cuenta de que todo es causa de la obediencia y nos dice que si en algún momento dejan de obedecerle a Dios y dejan de ser fieles a Dios, todo eso se quitará, porque la victoria no está consumada, sino que es una victoria que va a estar siempre si obedecen. Si no está, se pierde. O sea que no la alcanzan completamente, sino que es mediante la obediencia.
Sí, vemos que el pueblo de Israel fue cautivo muchas veces, posteriormente cada vez que caía en pecado. Límites definidos. Límites definidos. ¿En qué lugares o en qué partes hay límites? En las fronteras. ¿En las fronteras? En las horas. ¿En las horas? Laura, En los mapas. en los mapas. Muy explícitamente en los mapas hay límites. Y estos mismos límites definidos es lo que el Señor nos da. Un límite es un orden, es una norma. ¿Que sirven para qué? ¿Para qué cree que sirven? Pues digamos que son muy importantes los límites más que todo en el hogar, cuando hay alguna crianza de hijos, ¿cierto? Entonces digamos que esos límites para los niños sirven es para protegerlos, para guiarlos por el buen camino y pues digamos que los padres tratan como de facilitarle la vida a ellos por medio de los límites, aunque ellos no lo entiendan, pero así lo hacen los padres. Así es. Esos mismos límites también están en cada estado, en cada nación, y sirve para tener un orden, para que cada ciudadano sea un ciudadano ordenado, que la comunidad esté bien. Asimismo, ese orden se da en la nación de Israel. Dios les da a ellos unos límites definidos. No son unos límites que pues, ustedes miran cómo van a hacer o se pueden meter por aquí. No, o sea, es amarillo. No es un amarillo clarito ni un amarillo más oscuro. Es lo que es, ¿cierto? Principalmente nos habla de esa relación familiar que es el matrimonio. En la parte del matrimonio, los israelitas no se podían casar con otras naciones. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que estaba ese límite definido de tú tienes que casarte con tu parentela? Bueno, yo voy a decir una infidencia que dijo nuestro amigo Daniel, ya que esto es la segunda grabación para que los tengan en cuenta. Estamos haciendo esto para poder sacar el material adelante, pero nuestro compañero Daniel, que estuvo acompañándonos en la primera grabación, nos contaba de que él viene de padre no adventista y madre adventista de tercera generación. Y él contaba con respecto a que cuando él iba a hacer algo, a realizar algo, su madre le decía, no puedes ir o no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, pero él veía que su padre lo hacía. Aun cuando su padre decía, tu mamá dijo que no vas a hacer esto, él veía que su padre lo hacía. Y él decía, pero ¿cómo no hago esto que mi papá está haciendo, pero mi mamá me está diciendo que no? Entonces ahí empieza a darse uno cuenta el tema del yugo desigual, y es que no tienen la misma línea de pensamiento, no tienen el mismo sentir de adoración, y por lo cual hay una desviación hacia a lo que, por ejemplo, en la crianza de un niño, para lo que es correcto y lo que no. Así es, ¿sabes? Y esa historia está demasiado arraigada en la iglesia, el estar con parejas que no son de la iglesia. Y es preocupante, a veces decimos, no, es que esa persona es buena persona, pero el cristiano no se basa en ser buena persona. Justificamos siempre eso. ¿Qué iba a decir Laura? Pues que muchas veces dicen, no, yo lo convierto. Ah, sí, yo lo convierto también. Pero el cristiano, la vida cristiana, que es precisamente también una de las creencias de la iglesia, no se basa simplemente en ser una buena persona, porque el ser humano no es una buena persona. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. No quiere decir que los cristianos sean los mejores, no. Eso quiere decir que están siguiendo un camino, que están siguiendo la verdad. No quiere decir que sean los mejores. Vuelvo a decirlo. ¿Por qué un cristiano debería estar con un cristiano? Justamente por la línea de pensamiento, es decir, y no solamente un cristiano debe estar con un cristiano. Ojo, puede ser cristiano, pero puede ser cristiano pentecostal, cristiano
testigo de Jehová, De otra de denominación. otra denominación, y simplemente el domingo tu esposa va el domingo a la iglesia y tú vas el sábado, entonces nunca van a estar juntos. Y ahí hay una ruptura, porque eso mismo pasó en el Edén. El Edén se separó de Dios en un momento. Adán no estuvo con Eva y Eva tomó del fruto y después Adán tomó del fruto. Entonces, imagínense, si estando en el Edén, que no había pecado y pasó esto, ahora imagínense, en pecado me concibió mi madre. Muy probablemente nosotros terminemos adoptando eh, estos problemas de salirnos de la iglesia y esto. Así es. Pero cabe resaltar que en la Biblia no condena a las personas que están con un matrimonio mixto. En el Nuevo Testamento vemos que nos exhorta a las personas que ya están en un matrimonio mixto, por decirlo así, que sean ejemplos. O sea, no que se divorcien, sino que sean ejemplos de un buen cristiano. Porque el testimonio de cada persona es lo que verdaderamente importa para ti y para Dios, porque es Dios quien ve nuestros corazones. Ahora, no con esto estamos dando el pie para que digan, ah, sí, es que allá dijeron que nos podíamos meter con quien quisiéramos y ya yo después, como dijo Laura, lo convierto y listo, no hay problema. No se trata de eso. Si la Biblia dice, no, en yugos desiguales no lo hagas. Ahí lo que está diciendo Juan Esteban es que si tú conociste a Dios, te bautizaste y tu esposo no, toma el ejemplo de Cristo. La ira de Dios. De aquí mismo viene ligado la ira de Dios. Hay unos límites definidos. Dios es amor y eso no lo podemos negar. No es que Él de amor o que Él tenga. Él es esa pureza, de Él sale el amor. Pero el amor también va arraigado a la justicia, porque sin justicia no hay amor y sin amor no hay justicia. Entonces, teniendo esto en cuenta, la ira del Señor no es una ira como la de nosotros, los seres humanos, porque no podemos ejemplizar o poner como ejemplo nuestra ira a la de Dios, porque son dimensiones diferentes. El Señor es un Señor no creado, nosotros somos criaturas, entonces no podemos atribuir, por decirlo así, emociones nuestras a Él. Nuestra ira está compuesta de resentimiento, de rencilla, de mismo odio, de muchas cosas que, no, que nos cegan a la hora de actuar y actuamos de una manera deliberada en contra de la persona. En cambio, la ira de Dios está más eh, puesta en cuanto a aquellos que le obedecen y en contra de la pecaminosidad del pecado. Por ende, si nosotros tenemos una tendencia constante no a querer estar en los brazos del Señor, yo creo que ahí es donde radica la diferencia, esa tendencia que nosotros tenemos. Porque si miramos la Biblia, David dice la Biblia y fue un hombre justo, pero si nosotros miramos muchas atrocidades que hizo David, porque matar a un hombre para quitarle a su esposa es una atrocidad. Y la Biblia habla que David fue un hombre justo Conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Que Dios mira más allá de lo que el hombre ve. Claro, y es que además estamos hablando de un contexto de un mundo pecador. Eso quiere decir que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Jehová te ama a ti, pero aborrece lo que haces. El Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si no insistes a conocer esa verdad, nunca vas a ser libre. Y si no vas a ser libre, seguirás en la esclavitud del pecado. Aférrate a Dios.
Bueno, ¿por qué creen que Israel pudo evitar la tentación y la ira de Dios? Justamente por lo que habíamos hablado al inicio. El pueblo de Israel cumplió a cabalidad con lo que Dios le había pedido. Es decir, yo creo que esa fue la parte del pueblo modelo, porque todo lo que, todo lo que iban a hacer se lo consultaban a Dios. Ahí es donde radica la diferencia entre nosotros, que nosotros a veces creemos que Dios dijo, pero Dios ya ha dicho que no. Y en cambio ellos iban a preguntarle, Dios, sí o no, y Dios le decía no, ellos no hacían. Si Dios le decía sí, ahí está la diferencia. Sí, digo yo, se dejan utilizar. Tenían una comunión consciente con Dios, que era lo que ellos les había llamado que hicieran, no una comunión de que, ok, si yo le adoro, pues viene esto, pero no que lo hagan así a las malas o porque me toca, sino una comunión consciente y una comunión que viniera desde adentro. Aquí lo compara como con una relación matrimonial, una relación entre dos personas, una relación en que tú quieres a esa persona y esa persona te devuelve lo mismo. En este caso, Dios te quiere a ti y tú le devuelves el amor también a Él. Hay un amor mutuo, los dos se dan, como decir, ese amor. No es que llegue Dios, nos da bendiciones, como lo hacía el pueblo de Israel en algunas ocasiones, que les daba bendiciones, les ayudaban en las guerras, ganaban algunas batallas y de repente no consultaban más a Dios. Entonces aquí lo que nos llama profundamente es a tener una comunión consciente con Él y que sea algo como, lo dice como un matrimonio, no como un matrimonio así de Dios con uno, sino una relación parecida de que sea totalmente fiel y constante. Exacto, y para mí una de las bases más importantes en una relación, pues creo que los que estamos aquí pues, estamos de acuerdo, es la comunicación asertiva en una comunicación, en una relación. Porque si no hay una comunicación, pues realmente no hay nada. Siempre es bueno cómo te sientes, qué te hace falta, cómo te fue, digamos, esta semana. Entonces, esa comunión que se tiene entre pareja, que es muy diferente a que la que se tiene en familia, es la misma relación que se tiene con Dios. Con Dios es una relación, me pasó esto este día. Aunque sabemos que Él lo sabe, Dios sabe todas nuestras necesidades. Pero tenemos que hablarle a Él de lo que necesitamos, de lo que queremos, de cómo me siento. Entonces, para mí muy importante lo que tú dices de esa comunicación. Bueno, por ejemplo, aquí me recuerdo las palabras de mi papá, que mi papá a veces tiene buenos tiros. Él me decía, como por ejemplo, cuando me guste algún muchacho, entonces yo voy a primero a querer averiguar el nombre, qué es lo que le gusta a él, qué es lo que hace, en qué trabaja, qué estudia, ¿cierto? Siento curiosidad por él y quiero saber qué es lo que le gusta, ¿cierto? Lo mismo sucede con Dios, si nos queremos enamorar de Él, preguntarnos quién es Él, de dónde viene, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede aportar en mi vida? ¿Qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta? Entonces yo diría que también funciona, así como una relación de pareja, funcionaría la relación de Dios. O sea, tener como esa confidencialidad con Él y saber y comunicarnos con Él y preguntarnos qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta. A mí me llamó la atención algo que se menciona y es una relación consciente, una intimidad consciente. Pero, ¿qué significa eso? Es la pregunta. Y yo me puse a pensar mientras ustedes estaban hablando al respecto de eso, y es que yo me acordaba cuando yo era pequeño, mi madre me decía, ya hiciste el estudio. Cuando tu madre te dice, ya hiciste el estudio de la palabra de Dios, tú no estás no estás teniendo una comunión consciente con Dios. Porque tu padre te está diciendo que hagas tu devocional. Y eso está bien. Solo lees. Exacto, solo lo lees. Y eso está bien porque igual vas forjando como un hábito.
Y en ese hábito puedes hallar a Dios en algún momento de que menos lo pienses. Pero es justamente eso, cuando ya eres grande y, y tienes estas responsabilidades de adulto, que la vida de adulto es dura, cuando tienes estas responsabilidades de adulto, que realmente no sabes en muchas ocasiones qué vas a hacer, porque cuando eres pequeño tú no sabes qué vas a hacer, quienes resuelven siempre son tus padres, ellos son los conscientes, ellos son los que están teniendo esa intimidad con Dios y por eso ellos procuran que nosotros tengamos esa misma intimidad, aunque nosotros no la tengamos conscientemente. Y cuando llegamos a esta adultez y decimos, ah, ya entiendo por qué papá y mamá se preocupaban tanto porque yo hiciera mi devocional. Es porque allí encuentro a Dios y ahora empiezo a ser consciente de que cada vez necesito más a Dios. Sí, ese consciente me ponía yo a pensar y a veces venimos a la iglesia por costumbre y no porque somos conscientes de lo que venimos acá. Y es algo que de verdad, precisamente cuando hablabas, ponía a pensar de eso y ese momento que te dicen, si leíste, ah, sí, leí, pero te comunicaste con Dios. O sea, la oración no es simplemente oraste, sino hablaste con Dios, le expresaste lo que necesitabas, cómo te sientes. Entonces es bastante profundo. Sí. Y, y para concluir, ¿qué podemos hablar al respecto de todo esto que hemos venido hablando? Bueno, pues ahí nos invita a la lección a leer el libro de Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, ¿cierto? Nos menciona algo muy importante, porque últimamente nos han dicho o nos han vendido la idea de que el amor de Dios es tan infinito que excusa el pecado, ¿cierto? Entonces no importa lo que haga, Dios me va a perdonar, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que si no hay un verdadero arrepentimiento, no habría perdón, ¿cierto? Ese amor no tendría sentido, entonces su justicia tampoco tendría sentido, porque digamos que si un psicópata o alguien así comete un crimen y Dios se excusa de ese pecado y se encuentra luego él allá arriba con su víctima, ¿qué justicia hubo para la víctima? No hubo amor para la víctima. Sí, tampoco tendría sentido que en el pasado se hubiese hecho el cumplimiento de la palabra de Dios si en la actualidad ya no es necesario cumplirla. Eso es totalmente ilógico. Exactamente, entonces así como Dios cumple sus promesas, como las cumplió con Josué, con el pueblo de Israel, así también cumple las otras promesas que hace si no hacemos lo correcto, ¿cierto? Porque si no se hiciese así, no tendría sentido todo, toda la gloria y toda la misericordia ante la cual se construye la Biblia, porque entonces pues no tendría sentido nada. El verdadero amor que Dios nos ofrece se cumple a través de lo que nosotros cumplamos también. Porque si yo no cumplo nada de lo que Él pide de mí, que pide lo más mínimo, entonces yo qué voy a esperar de Él, ¿cierto? Y porque sabemos que la paga por el pecado es la muerte. Sin embargo, también nos hace una promesa muy importante. Más, exactamente, más la vida del justo es la vida eterna. Y esa vida eterna la obtendremos a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces ahí es donde se nos manifiesta el verdadero e infinito amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Esa es la promesa más grande que Dios nos ha cumplido a la humanidad. Pues y ya que estamos así en festividad, pues digamos que ahorita estamos recordando Sí, ese es el mejor esa, regalo. No los ese, juguetes, ujú, no las cosas que la ropa de estreno. El mejor regalo es la vida eterna. la vida eterna, ¿cierto? Digamos que muchos de esos regalos son pasajeros, sin embargo el regalo que Dios nos prometió y que nos va a dar es eterno. Entonces aquí nos manifiesta un amor verdadero que yo creo que ningún humano podrá experimentar acá, sino a través de Dios y de Jesucristo. Sí, y una parte muy interesante que leía del viernes es que dice que Dios es quien da la vida y que en el mundo todas las leyes
que ordenó fueron para favor de nosotros, mas el pecado destruyó todo. Exactamente, eso es lo que muchas veces las personas en este siglo no logramos entender, porque queremos ser libres, queremos hacer lo que querramos, ya queremos hacer todo lo que se nos plazca, ¿cierto? Por un placer banal e ínfimo que tenemos acá, olvidando lo eterno y el amor pues infinito que tiene Dios por nosotros, porque nuestra mente no alcanza a dimensionar. A veces perdemos toda una eternidad por una cosa pequeña que podemos tener acá. Sí, y olvidamos muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios y, y creemos, como decías tú, de que una vez salvo, siempre salvo. Y no es así. De hecho, la palabra de Dios también habla respecto de lo que decías. Por ejemplo, hay comunidades que dicen seguir a Dios y tienen sus propias iglesias. Ya sabemos de qué bandera estamos hablando. Y ellos dicen que Dios los ama, y es cierto, Dios los ama. Pero Dios aborrece su condición. O sea, las desviaciones, Él las aborrece. Y en la Biblia lo dice, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni todo eso habla, ¿cierto? Y justamente dice, y no entrarán al reino de los cielos, porque no está hablando de otra cosa, sino de quiénes entrarán o no entrarán al reino de los cielos. Entonces no puede ser de que Dios un día te diga, no vas a entrar, y al día siguiente tú digas, no, es que Dios sí dijo que yo puedo entrar. Él me ama y yo entro como sea. Y las cosas no son así, porque Dios es el mismo Dios de hoy, el de ayer, y será el Dios de siempre. Y Él es congruente con su palabra. Él es lo que ha dicho. Sí, ha sido claro en todo momento en la Biblia. Bueno, muchas gracias muchachos por siempre acompañarnos. Espero que a ustedes les haya gustado este repaso de lección. No siendo más, los invito a que se suscriban, le den like y nos esperen en el próximo repaso de la lección. Nos vemos. Chao. Dios los Hasta bendiga. Chao. luego.